Hay momentos en la historia donde las mentiras disfrazadas de verdad terminan causando más daño que las armas. Momentos en los que imperios, cegados por su propia soberbia, trazan destinos sobre mapas que no les pertenecen y creen decidir por pueblos que ni siquiera conocen. Estamos viviendo uno de esos momentos. Desde el Caribe hasta las orillas del Mediterráneo, una misma lógica repite su ciclo, una misma actitud de dominio, una misma ilusión que aún persiste, la de que con ejércitos se puede escribir el futuro, que cambiar un gobierno desde fuera es política exterior, que la voluntad de un pueblo puede reemplazarse por la voluntad de una potencia lejana. Quiero que esto quede claro desde el primer instante. No hablo desde un escritorio ni como quien observa la historia por televisión. Hablo desde años de estudio, de análisis, de entender cómo se mueven los engranajes del poder. Hablo con la certeza de que lo que vemos no son casualidades, sino partes de un sistema en caída libre, un imperio que se aferra al control mientras el mundo cambia bajo sus pies. Venezuela y Gaza pueden parecer mundos distantes, pero en el juego del poder global son fichas en el mismo tablero. Y el jugador principal sigue moviendo sus piezas como si el tiempo no hubiera pasado, como si el mundo siguiera girando solo por su voluntad. Cuando escuchamos que desde Washington hablan de restaurar la democracia en Venezuela, debemos detenernos. Debemos cuestionar de qué democracia hablan, de cuál libertad. Porque si revisamos la historia del siglo pasado, lo que encontramos no es una tradición de apoyo a gobiernos electos, sino una secuencia de golpes de Estado, de dictaduras apoyadas, de riquezas expoliadas sin justicia. En 1954 Mengistu Guatemala perdió su gobierno democrático porque una compañía quería sus tierras. En 1973, Chile vio caer a su presidente elegido ante tanques respaldados desde fuera. Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana, todos ellos marcan el patrón. He visto estos ciclos repetirse una y otra vez. Cada intervención llega con palabras bonitas, derechos humanos, libertad, democracia, pero detrás siempre hay intereses que no se nombran. En el caso de Venezuela, esos intereses están claros. Posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Ha sido un ejemplo, con todos sus errores, de que existe otra forma de gestionar un país donde los recursos sirven al pueblo y no solo a unos pocos. Eso, en la mentalidad del imperio, es inaceptable. Por eso, las llamadas sanciones no son herramientas de presión, son ataques económicos de alto impacto. Bloquear un país de operar en los mercados globales, congelar sus fondos, impedir que compre medicinas o alimentos, no es presionar a un gobierno, es asfixiar a un pueblo. Y las consecuencias han sido devastadoras: economía en ruinas, hiperinflación, millones de personas forzadas a migrar. Todo esto mientras afirman preocuparse por el bienestar del pueblo venezolano. Es una hipocresía tan grande que solo deja dolor, y todo bajo el pretexto de promover el cambio. Pero el cambio no se impone desde fuera, nunca ha funcionado. Vean lo que pasó en Irak, en 2003 presente. Prometieron democracia, prometieron estabilidad, dijeron que serían recibidos como héroes. El resultado: millones de vidas destruidas, una nación fragmentada, el nacimiento de grupos extremistas, una región en llamas. Y quienes planearon esa guerra, los que mintieron sobre armas inexistentes, jamás fueron juzgados. Muchos siguen influyendo en las decisiones globales. Ahora miremos a Gaza. Allí, la ilusión es distinta, pero el origen es el mismo. Creer que la fuerza absoluta genera seguridad, que con bombardeos se puede extinguir la esperanza. Gaza es uno de los lugares más poblados del mundo. 2 millones de personas, la mitad niños viviendo en un espacio pequeño. Y aún así, vemos edificios reducidos a escombros, hospitales destruidos, familias enteras sepultadas. Y nos dicen que es autodefensa. Me niego a aceptarlo. Como ser humano, como pensador, como alguien que ha pasado años estudiando cómo funciona el poder,
Lo que ocurre en Gaza no es defensa, es la continuación de un dominio que lleva décadas, de un sistema que controla hasta el agua que beben, el movimiento que pueden tener, la educación que reciben. Es colonialismo puro, que niega la humanidad del pueblo palestino, y Estados Unidos no solo lo permite, lo financia. Cada bomba que cae tiene su origen en fábricas estadounidenses. Cada ataque aéreo cuenta con su permiso político y militar. La conexión entre Venezuela y Gaza no es evidente para muchos, pero está ahí. En ambos el relato oficial invierte la realidad. El agresor se presenta como víctima, el opresor como defensor. En Venezuela, una oposición que ha promovido la violencia y pedido intervención militar es presentada como representante de la democracia. En Gaza, un bloqueo que la ONU califica de castigo colectivo ilegal es visto como medida necesaria. Aquí no se trata solo de intereses económicos, aunque también existen. Se trata de mantener un orden global donde una sola potencia crea las reglas. Israel actúa como base avanzada en una región clave, y Gaza, por su resistencia, debe ser quebrada, no solo físicamente, sino en la mente. Debe servir como advertencia. Pero la violencia no mata la resistencia, la alimenta. Cada niño que crece entre ruinas, viendo a su familia morir, no aprende su misión. Aprende que la justicia no viene de quienes tienen el poder, sino de luchar por ella. Israel puede tener la superioridad militar, pero ha perdido la legitimidad, y a la larga, eso es lo más importante. En Venezuela, las sanciones han causado sufrimiento inmenso, pero no han logrado su objetivo. El gobierno no ha caído. Al contrario, ha construido alianzas con otros países que también buscan salir de la hegemonía estadounidense. Ha desarrollado comercio sin dólares. Ha sobrevivido al asedio. Y una parte importante de su pueblo, especialmente los más humildes que antes vivían en la invisibilidad, sigue apoyándolo. No porque sea perfecto, sino porque recuerdan cómo era antes. Recuerdan cuando la riqueza no llegaba a sus casas, cuando sus hijos no tenían escuelas ni hospitales. Lo que estamos viendo es más que guerra o sanciones, es el choque de un sistema que se niega a morir, frente a un mundo que ya no le pertenece. Por 500 años, el poder estuvo en Occidente. Esa época está terminando. Asia se levanta, África despierta, América Latina busca su rumbo. Y Estados Unidos, con todo su poder militar, con su control sobre instituciones globales, con su dominio del dólar, no puede detener ese cambio. Pero en vez de aceptarlo, insiste, más sanciones, más amenazas, más apoyo a la fuerza. Funcionarios han dicho, sin tapujos, que el plan era hacer que la economía venezolana gritara, que el sufrimiento empujara al pueblo a levantarse. Es una política de crueldad, pero no funciona. Subestima la dignidad de los pueblos, su memoria, su orgullo. Cuando un país es atacado desde fuera, su gente no se vuelve contra su gobierno, se une a él. En Gaza el ciclo es conocido. Ataque desproporcionado, miles de muertos. Destrucción total, luego una tregua, luego reconstrucción. Y después otra guerra, más fuerte, más cruel, y cada vez más claro que no hay solución militar. Porque no se puede detener con bombas lo que nace del derecho a existir. Y aquí entra una pieza clave: Europa. Un continente que conoció la devastación, el colonialismo, el horror. Que después de la guerra construyó un ideal de paz, cooperación, no intervención. Y ahora mira sin hacer nada. En Venezuela, ha seguido el guión de Washington. Ha reconocido a líderes que no ganaron elecciones, que promovieron golpes, que pidieron intervención militar, ha impuesto sanciones, sumando más dolor. Habla de derecho internacional, pero actúa contra él. En Gaza, condena sin actuar. Permite que su comercio siga con normalidad con un Estado que ocupa territorios, que viola derechos. Algunos países incluso penalizan el apoyo a la causa palestina, como si ser solidario fuera un delito. Y todo por seguir a Estados Unidos, por no tomar decisiones propias,
por no usar su voz como contrapeso. Europa tiene todo lo necesario: experiencia, poder económico, influencia. Podría mediar en Venezuela, podría exigir justicia en Gaza, pero para eso tendría que dejar de ser un eco y convertirse en voz propia. Y esto va más allá de un presidente o una administración. Trump, Biden, ninguno ha cambiado el fondo. Porque no es solo política exterior, es una estructura de poder. Corporaciones militares que necesitan enemigos para vender armas. Empresas petroleras que quieren controlar el subsuelo venezolano. Grupos con influencia que dirigen la política en favor de intereses ajenos a la justicia. Think tanks que disfrazan de análisis lo que son intereses corporativos. Porque el capitalismo, desde su nacimiento, ha sido expansivo. Requiere dominar periferias, controlar recursos, explotar manos de obra. Cuando encuentra resistencia, responde con fuerza. Venezuela resiste la privatización, la entrega de sus riquezas. Gaza resiste el olvido, la desaparición. Y por eso son castigados. La violencia no es un error, es parte del sistema. Pero aquí está la gran ilusión: creer que esto puede continuar para siempre, que el sufrimiento no generará consecuencias, que los pueblos se rendirán. La historia muestra algo diferente. Los sistemas de opresión terminan colapsando. La esclavitud se acabó, el colonialismo cayó, el apartheid se derrumbó. Y estos momentos, Venezuela y Gaza, son parte de esa historia. Son síntomas de un orden que se desintegra. Cada bomba en Gaza crea más odio. Cada sanción a Venezuela fortalece su independencia. Cada mentira oficial alimenta más desconfianza. Y eso no se detiene. Pero en medio de todo esto, no hay lugar para la desesperanza. Hay esperanza. Porque la historia también enseña que los pueblos, con el tiempo, encuentran caminos. Que la libertad, aunque se retrase, llega. Que los imperios que parecían eternos terminan en el polvo. No digo esto por fe, sino por experiencia. Lo que vemos hoy no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Un mundo donde la soberanía no sea una palabra vacía, donde los recursos sirvan a quienes viven encima de ellos, donde la justicia no tenga doble estándar, donde los niños de Gaza no tengan que aprender la guerra como primera lección. Y si esto resonó contigo, si sientes que ya no puedes seguir escuchando las mismas mentiras sin hacer nada, entonces sabes que no estás solo. Hay gente que ya no cree en estos relatos. Gente que busca la verdad. Y si este mensaje te llegó, no dudes en compartirlo. Suscríbete a este canal, porque aquí no se venden ilusiones, se buscan respuestas. Y cada persona que se queda, fortalece esta voz que quiere contar lo que otros callan. La verdad no siempre llega con algarabía ni con aplausos, muchas veces irrumpe en silencio, en los intersticios del discurso oficial, en los ojos de un niño que ha perdido a su madre bajo los escombros de un edificio que ayer era su escuela, en el temblor de un anciano que cuenta cómo antes podía comprar 6 meses de alimentos con el salario de una semana y hoy no alcanza ni para un día. La verdad no es una declaración de intenciones, no se encuentra en discursos en Naciones Unidas que terminan en nada, en resoluciones que se archivan como polvo en una estantería. La verdad está en los hechos, en el patrón que se repite, en el mismo guión usado en diferentes escenarios, pero con el mismo director, el mismo guionista, la misma lógica de dominación disfrazada de salvación. Y lo que está ocurriendo no es un accidente, no es una desviación del camino, es el camino mismo, diseñado con precisión durante décadas, refinado con cada error, con cada resistencia quebrada, con cada gobierno caído a manos de intereses que nunca van a revelarse, porque no necesitan hacerlo, porque el sistema habla por ellos. Mira la forma en que se construye la narrativa. Primero se aísla, luego se demoniza, después se sanciona, y al final, cuando el cuerpo ya está débil, desnutrido, temblando de hambre y miedo, se le ofrece una alternativa que en realidad es la misma cosa con otro nombre, un nuevo rostro para la misma política de sumisión. En Venezuela,
Esa alternativa tiene nombre: una oposición que ha recibido millones de dólares de agencias estadounidenses, que ha llamado a la violencia, que ha celebrado sanciones que matan sin disparar un solo tiro, que ha sido cómplice de intentos de golpe de Estado, y que sin embargo es presentada en los medios occidentales como la esperanza democrática. ¿Democrática de qué? Del derecho a elegir entre hambre y más hambre, del derecho a ser gobernados por quienes prometieron cambio pero trajeron más pobreza durante las décadas del saqueo neoliberal, porque es ahí donde está el fondo. La gente en Venezuela no olvida. No olvida que antes, cuando el petróleo era para las transnacionales, cuando los hospitales caían a pedazos, cuando los niños morían por falta de antibióticos, cuando no había agua ni luz, entonces nadie en Washington levantó la voz. Cuando el FMI entró como buitre, cuando las privatizaciones arrancaron de las manos del pueblo sus escuelas, sus barrios, sus tierras, entonces no hubo preocupación humanitaria. Ahora, cuando ese modelo se revierte, cuando hay misiones sociales que llevan medicinas a zonas antes olvidadas, cuando hay programas de alimentación escolar, cuando millones que nunca habían entrado a una universidad ahora estudian, ahora aparece la indignación, ahora es dictadura. Y mientras tanto, los mismos que gritan por la libertad en Caracas vendieron su propia democracia a sus corporaciones, donde los presidentes se elige con millones de dólares en campañas financiadas por grupos de poder, donde el pueblo no decide nada, solo elige entre dos opciones que sirven al mismo amo. Pero eso no se menciona, porque el relato no es sobre democracia, es sobre dominio. Y en Gaza, el dominio no es sutil, es brutal, es físico, es cotidiano. No se trata solo de bombardeos, se trata de un régimen de control absoluto que comienza mucho antes de que la primera bomba caiga. Se trata de drones que vigilan cada ventana, de permisos para salir de casa, de listas negras para hospitales, de agua contaminada, de electricidad de 2 horas al día, de un muro que no solo corta tierra, corta futuro. El bloqueo no es una medida temporal, es una política de exterminio lento, de asfixia constante, de esperanza negada. Y cuando el mundo dice condenamos los extremos de ambos lados, no condena, banaliza, porque no hay lados en una jaula. No hay equidad moral entre quien tiene el avión de combate, el misil de precisión, el ejército mejor financiado del Medio Oriente, y quien resiste con piedras, con túneles, con el cuerpo como única arma. Decir que ambos son responsables es como decir que un hombre golpeado en el suelo tiene la misma culpa que su agresor. Es una perversión del lenguaje. Y sin embargo se repite, se enseña en las escuelas, se transmite en los noticieros, se convierte en sentido común. Por eso es tan peligroso no cuestionar. Porque el imperio no necesita conquistar con tanques si ya conquistó la mente. Si ya hizo que el pueblo colonizado repita las frases del colonizador, que critique a sus líderes por no ser occidentales más rápido, que vea como libertad lo que es sumisión disfrazada. Ese es el arma más poderosa, la colonización del pensamiento, y ha funcionado durante siglos. Desde las misiones religiosas que enseñaban a los indígenas que eran salvajes, hasta los medios actuales que presentan como progreso la entrega de los recursos nacionales a empresas extranjeras. Pero hay algo que el poder no puede prever: la dignidad, esa chispa, que no se puede tocar con bombas ni con sanciones, que se alimenta del sufrimiento mismo, que crece cuando se ve a un anciano palestino regando un huerto en ruinas, cuando una mujer venezolana reparte comida a otros sin tener ella misma qué comer. Esa dignidad no se enseña, nace del fondo del ser humano cuando todos los demás recursos han desaparecido. Y es la razón por la que, a pesar de todo, Venezuela no cae. No porque su gobierno sea perfecto, ni porque no haya errores, corrupción, dificultades enormes, sino porque una parte del pueblo ha dicho: no permitiremos que nos quiten lo poco que hemos reconstruido. Y en Gaza, ese mismo sentimiento se llama sumud, resistencia mediante la permanencia. No irse, no rendirse, no olvidar.
Aunque el mundo los ignore, aunque los traicionen aliados, aunque los bombardeen sin piedad, resisten porque no tienen otro lugar a donde ir, pero también porque saben que su existencia es un acto de rebelión. Cada nacimiento en un hospital sin electricidad, cada niño que aprende a leer bajo el fuego, cada agricultor que siembra en tierra que mañana podría ser destruida, todo eso es resistencia. Y esa resistencia no se negocia, no se vende, no se rinde. Y por eso los bombardeos nunca terminarán la guerra, porque la raíz no está en los túneles ni en los cohetes. Está en una historia de despojo, de exilio de una nación entera borrada de los mapas, y aún así presente. Al igual que en Venezuela, donde quieren borrar no solo a un gobierno, sino a un modelo, una idea, la posibilidad de que un país rico en recursos los use para su pueblo, y no para enriquecer extranjeros. Porque eso es lo que verdaderamente molesta el ejemplo. No es solo controlar el petróleo, es destruir la idea de que puede haber otro sistema. No es solo ocupar Gaza, es aniquilar la posibilidad de que un pueblo humillado pueda recuperar su dignidad, pero por más que lo intenten, no pueden borrar la historia. No pueden borrar que el 98% de las personas asesinadas en los bombardeos de Gaza son civiles. No pueden borrar que las sanciones a Venezuela han causado más de 100,000 muertes según estudios de universidades independientes. No pueden borrar que Estados Unidos ha vetado más resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que cualquier otro país, casi todas en defensa de Israel. No pueden borrar que mientras bombardean Gaza, firman acuerdos millonarios de venta de armas. Y aún así, la ilusión persiste en muchos, la ilusión de que el sistema puede reformarse, que con buenas intenciones, con más diálogo, con más diplomacia, todo se puede arreglar. Pero no es un problema de mala diplomacia, es un problema de estructura. El sistema actual no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado: desigual, jerárquico, violento. Está pensado para que unos tengan demasiado y muchos no tengan nada, para que unas pocas naciones decidan por el resto. Y mientras no se entienda eso, cualquier intento de solución será solo una pausa en la maquinaria de opresión. Europa podría romper ese ciclo, pero ha elegido quedarse de rodillas. ¿Cuánto más permitirá que sus puertos reciban petróleo venezolano obtenido mediante contrabando apoyado por la oposición? ¿Cuánto más permitirá que sus empresas vendan componentes para drones usados en Gaza? ¿Cuánto más silenciará a sus propios ciudadanos que protestan por el genocidio? Porque hay miedo. Miedo a perder privilegios, miedo a quedarse sin gas, miedo a enfrentarse a quien ha sido su protector desde la Guerra Fría. Pero el precio de ese silencio es alto, y no solo para los pueblos lejanos, es alto para la conciencia humana, para la posibilidad de un mundo justo. Porque cada vez que Europa baja la mirada, pierde un pedazo de su alma, y el mundo lo nota. Hoy países en África, en Asia, miran a Europa y ven no a un mediador neutral, sino a un cómplice cómodo. Y en América Latina, muchos ya no creen en esa solidaridad europea que solo aparece cuando conviene a Washington. Pero aún así, hay señales de cambio. En Sudáfrica, un tribunal ha pedido investigar a Israel por genocidio. En la Corte Penal Internacional, avanza la acusación contra líderes israelíes. En América Latina, algunos gobiernos han roto con el guión y reconocen al Estado palestino. O en el sur del mundo, crece una red de cooperación que no depende del dólar, que no pide permiso a Washington, que construye sur-sur. Y eso es lo que más teme el viejo orden, no una guerra, sino la posibilidad de que los pueblos se unan sin intermediarios, que intercambien conocimiento, que se defiendan juntos, que creen otro sistema desde abajo. Porque mientras más aíslan a Venezuela, más cerca va a China, a Rusia, a India. Mientras más bombardean Gaza, más crece el movimiento de boicot, desinversión y sanciones en todo el mundo. Mientras más mienten, más gente los descubre. Y esa es la paradoja del poder: necesita la mentira para mantenerse, pero la mentira,
a la larga, lo debilita. Porque cuando la verdad se filtra, cuando millones se dan cuenta de que no hay guerra contra el terror sino guerra contra los pobres, cuando entienden que no hay crisis humanitaria sino una política deliberada de hambre, entonces el sistema pierde su base, pierde legitimidad. Y sin legitimidad, ni todas las armas del mundo pueden sostenerlo. Así cayeron los imperios del pasado. No por una batalla decisiva, sino por una acumulación de pequeñas resistencias, de actos cotidianos de valentía, de gente que dijo basta. Y ahora en este momento, estamos en medio de esa acumulación. No es revolución con banderas y barricadas, es revolución con conciencia, con redes, con memoria. Por eso este mensaje no es solo descripción, es convocatoria. Porque cada persona que se niega a creer el relato oficial, que busca fuentes independientes, que comparte lo que otros ocultan, que ayuda a un refugiado, que denuncia una injusticia, está participando en ese cambio. No se requiere ser líder, no se requiere tener poder, solo se requiere no quedarse callado. Y en ese sentido, Venezuela y Gaza no son solo dos puntos en un mapa, son símbolos, símbolos de que resistir es posible, de que el dolor no anula la esperanza, de que el poder no tiene que ser siempre opresión. Y cuando alguien diga que no se puede cambiar el mundo, que mire cómo sigue en pie un hospital improvisado en Gaza, cómo llega comida a un barrio de Caracas bajo sanciones, cómo un niño cada silencio cómplice alimenta el fuego de la opresión, y cada palabra dicha con valentía es una grieta en el muro de la mentira. No estamos aquí para justificar sufrimientos ajenos, ni para glorificar resistencias por interés ideológico. Estamos aquí para mirar de frente al hecho incómodo, al que muchos prefieren ignorar, que el poder no se legitima con armas, ni con dinero, ni siquiera con discursos en Naciones Unidas. Se legitima con dignidad, con justicia, con el consentimiento real de quienes son gobernados. Y cuando una nación, sea Venezuela o Palestina, resiste, no lo hace por fanatismo, ni por irracionalidad, ni por seguir a un líder carismático. Lo hace porque ha sido empujada al límite, porque ha visto cómo sus hijos mueren por falta de medicinas que no pueden comprar, porque ha visto cómo sus casas son borradas del mapa en minutos, como si sus vidas no contaran. Y en ese punto, la resistencia no es una opción, es la última forma de existir. La gente de Gaza no se levanta contra los tanques porque crea que puede ganar en un combate directo. Nadie en su sano juicio piensa que un niño con piedras puede derrotar a un avión F-16. Lo hace porque ser borrado sin reaccionar es negar su propia humanidad. Levantar una piedra, escribir un grafiti en una pared destruida, proteger a un herido entre los escombros, eso es afirmar que todavía existes, que no te han eliminado, que el hecho de que respiren el mismo aire que tú no les da derecho a decidir cuándo dejas de respirar. En Venezuela ocurre lo mismo, aunque en forma distinta. No hay bombardeos aéreos, pero hay un bombardeo económico que mata con lentitud, con precisión, con paciencia. Una mujer que no puede comprar insulina para su hijo no muere en un instante, pero cada día sin tratamiento es una agonía compartida. Un anciano que vive en un barrio sin electricidad estable, sin agua potable, que ha visto cómo su jubilación vale menos que un kilo de arroz, no muere de un solo golpe. La pobreza lo consume. Y todo eso se justifica con palabras como presión pacífica o sanciones selectivas. Mentiras para no decir la verdad, se está castigando a un pueblo entero por no someterse. Y cuando el pueblo no se doblega, cuando no entrega su soberanía, cuando no permite que su petróleo pase a manos de corporaciones extranjeras, entonces se llama al fracaso del modelo. Pero ¿qué modelo ha fracasado? El de un país que, a pesar del bloqueo económico más largo y severo de la historia moderna, sigue existiendo. El de un gobierno que, con todos sus errores, ha logrado mantener sistemas de salud comunitaria en zonas marginadas, que ha construido escuelas donde antes no había más que barro y desesperanza, que ha redistribuido tierras a campesinos que durante siglos fueron excluidos.
No, no ha fracasado. Lo que ha fracasado es la creencia de que con aislamiento se puede imponer voluntad. Lo que ha fracasado es la idea de que las revoluciones solo se miden por el PIB, por el consumo, por los índices de apertura de mercado. Porque hay otros indicadores: el derecho a soñar con un futuro, el orgullo de tener un nombre y un país que no te obligue a huir, la capacidad de mirar a tus hijos a los ojos y decirles que aquí en esta tierra también hay esperanza. Esa no se mide en dólares, pero es real. Y es por eso que a pesar de todo, millones en Venezuela han resistido, no por miedo como algunos dicen, por convicción, porque saben que lo que se gana con lucha no se entrega con miedo. Y mientras tanto en Gaza, la historia se repite con una crueldad casi ritual. Un ataque, una tregua, una reconstrucción a medias, y luego otra guerra. Pero cada ciclo es peor que el anterior, no solo en número de muertos, sino en nivel de destrucción: hospitales desaparecidos, universidades pulverizadas, refugios de la ONU bombardeados. Ni una sola institución internacional ha conseguido detenerlo. ¿Por qué? Porque no es un conflicto que se resuelve en la mesa de negociaciones, mientras una potencia continúa enviando armas, dinero, cobertura diplomática. Mientras Estados Unidos bloquee con su veto las resoluciones de la ONU que condenan los crímenes de guerra, mientras siga autorizando envíos de misiles y aviones sin restricción, mientras siga tratando a Israel como si estuviera por encima del derecho internacional, no habrá paz. Porque la paz no puede ser unilateral, no puede basarse solo en la seguridad de un lado. La paz auténtica exige justicia, y la justicia exige igualdad. Exige reconocer que Palestina tiene derecho a existir, que su gente no es un obstáculo, ni un problema de demografía, ni una cuestión a resolver. Son un pueblo con historia, con cultura, con raíces profundas en esa tierra, mucho antes de que se trazaran mapas coloniales. Y cuando un territorio es ocupado, cuando sus habitantes son trasladados, encarcelados, asesinados, prohibidos de cultivar sus tierras, bloqueados del acceso a agua y luz, eso no es paz, es dominación. Y se sostiene no solo con el terror directo, sino con un aparato de narrativa que distorsiona la realidad. Quien resiste es terrorista, quien sufre es cómplice, quien protesta es antisemita. Así se borra la historia, se criminaliza la memoria, se silencia la verdad, pero la verdad no desaparece por decreto. La verdad es que hay colonos ilegales en Cisjordania, respaldados por el ejército, que hay detenciones arbitrarias de niños, que hay familias desplazadas bajo el pretexto de seguridad, que hay ciudades divididas por muros que humillan. Y que todo eso es respaldado, financiado, justificado por aliados internacionales que se llaman democracias. ¿Cómo puede Europa hablar de derechos humanos en foros internacionales mientras vende armas a países que los violan sistemáticamente? ¿Cómo puede Francia o Alemania promover valores de libertad mientras sus bancos manejan transacciones de empresas que construyen asentamientos ilegales en tierras ocupadas? No es solo hipocresía, es complicidad, porque el silencio no es neutral, el silencio es una elección, y la elección de no actuar es elegir el lado del opresor. Aquí no se trata de odiar a nadie, no se trata de demonizar al otro, se trata de exigir que las reglas se apliquen a todos por igual. Que si un crimen de guerra en Siria es condenado con ferocidad, uno en Gaza no debe justificarse con excusas de guerra contra el terror. Que si un golpe de Estado en un país latinoamericano es rechazado, no puede promoverse otro bajo el pretexto de restaurar la democracia. La moral no puede tener dobles raseros, y cuando la tiene, pierde toda su fuerza. El problema no es solo lo que ocurre en los campos de batalla o en los salones de la diplomacia. El problema está en nuestras cabezas, en cómo nos han enseñado a ver el mundo. Nos han dicho que Estados Unidos es el garante de la paz, pero no nos contaron que su historia reciente está marcada por intervenciones que han dejado países enteros en caos. Nos dijeron que el capitalismo es sinónimo de libertad, pero no nos dijeron que para muchos,
es una cadena invisible deuda, exclusión, dependencia. Nos enseñaron a admirar la tecnología, el progreso, el entretenimiento, pero no a cuestionar quién paga el precio de ese progreso. Detrás de un smartphone, hay minerales extraídos en zonas de guerra. Detrás de un litro de petróleo, hay comunidades desplazadas, ecosistemas arrasados. Detrás de una bomba lanzada desde un dron, hay una decisión tomada en una oficina donde no se ven los ojos de quien muere. Todo está conectado. La crisis en Venezuela no es un fenómeno aislado. Es parte del esfuerzo por mantener un modelo económico que requiere periferias sometidas. Gaza no es un conflicto religioso, es un conflicto de derechos, de tierra, de dignidad. Y ambos son prueba de que el orden mundial actual no funciona. No porque sea malo en detalles, sino porque está construido sobre bases defectuosas. La idea de que algunos pueblos son más dignos de soberanía que otros, que el poder justifica la mentira, que el fin siempre santifica los medios. Pero los medios definen el fin. Y si el camino está lleno de cuerpos, de mentiras, de niños muertos, no puede conducir a nada justo. Por eso, esta lucha no es solo de venezolanos o palestinos, es de todos los que creen que otro mundo es posible. Un mundo donde la democracia no sea un letrero para invasiones, donde la seguridad no se compre con la destrucción del otro, donde el petróleo y los recursos naturales no sean causa de guerra, sino de desarrollo colectivo, donde un niño en Gaza pueda crecer sin escuchar sirenas, donde una familia en Caracas pueda comprar comida sin hacer colas de horas, donde un campesino en cualquier parte del mundo pueda sembrar sin miedo a que su tierra sea tomada. Ese mundo no llegará por milagro, no llegará por el buen corazón de los poderosos, llegará porque lo exigimos, porque compartimos la verdad, porque denunciamos las mentiras, porque nos negamos a normalizar lo inaceptable, porque cada video visto, cada artículo leído, cada conversación sincera, es una semilla, y semillas así, con el tiempo, derriban muros. No digo que sea fácil, digo que es necesario. Y si hasta ahora has permanecido en silencio, si creías que no podías cambiar nada, recuerda esto: los imperios no caen por grandes batallas. Caen por pequeños actos de desobediencia, por verdades que ya no pueden contenerse, por gente común que decide que ya basta. La esperanza no es ingenuidad, es resistencia. Y cuando millones resisten con la mente, con la palabra, con la convicción, ningún poder puede contenerlos. No hay silencio más peligroso que el que sigue a un crimen cuando todos saben qué ocurrió, pero nadie lo nombra, un silencio que se alimenta de complicidades tácitas, de intereses cruzados, de miedo a romper alianzas que benefician a unos pocos sobre las espaldas de muchos. Ese silencio es hoy el cómplice más fiel del poder que no desea rendir cuentas. Lo vemos en las salas de prensa donde se repiten frases como interés nacional o estabilidad regional, sin que nadie se atreva a preguntar para quién es estable este orden, ni a costa de qué vida se mantiene. Lo vemos en los discursos diplomáticos llenos de equilibrios, de preocupaciones leves, de llamados al diálogo cuando ya no quedan edificios que destruir, hospitales que bombardear, familias que enterrar. Ese lenguaje blanqueado, pulido como una piedra por el tiempo, sirve para ocultar lo que es evidente: que no se trata de desacuerdos políticos, sino de eliminación sistemática de toda forma de resistencia a un modelo que exige sumisión como condición de existencia. Lo que ocurre en Gaza no es un conflicto. Es una aniquilación prolongada, una lentitud estudiada, un calvario cotidiano que desgasta al alma antes de tocar el cuerpo. 2 millones de personas viviendo en lo que algunos expertos han llamado el mayor campo de prisioneros a cielo abierto del siglo XXI, donde el control no solo es físico, sino psicológico, donde la escasez de agua, de electricidad, de alimentos, no es una falla del sistema, sino su diseño. Se raciona la vida como quien raciona combustible, se administra el sufrimiento como política de Estado. Y mientras tanto,
Se sigue llamando a Hamás organización terrorista sin reconocer que, para millones de palestinos, es la única institución que ha resistido, que ha ofrecido cierta protección, cierta dignidad, en medio de una desaparición programada. No se nace terrorista en Gaza. Se nace bajo escombros, con el ruido de drones sobre la cabeza, con la muerte de un hermano en una explosión, con la escuela destruida, con el padre encarcelado sin juicio. Y cuando creces así, no piensas en vacaciones ni en estudios, piensas en cuánto tiempo te queda antes de que tu nombre también aparezca en una lista, en un informe, en una estadística de bajas colaterales. Hamás no es la causa del conflicto. Es una consecuencia del abandono, del bloqueo, del fracaso de la autoridad palestina, del cinismo internacional que permitió que Israel multiplicara sus asentamientos mientras fingía negociar la paz. Pero el mundo prefiere hablar de Hamás, porque es más fácil demonizar a quien resiste que reconocer a quien oprime. Es más cómodo culpar a la chispa que al incendio. Y Estados Unidos, con sus aviones F-35, con sus millones de dólares en ayuda militar anual, con sus vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, no solo alimenta ese incendio, sino que lo protege, lo defiende como si fuera su propio hijo, porque en muchos sentidos lo es. Desde el nacimiento de Israel, Washington ha sido su sostén incondicional, su escudo diplomático, su proveedor de impunidad, y eso no ha cambiado con los años, solo se ha profundizado. Cada administración, cada secretario de Estado, cada congresista que aprueba fondos, firma un cheque en sangre palestina, y lo hacen con la misma naturalidad con la que se aprueban presupuestos para carreteras o hospitales en su propio país, porque para ellos, la vida en Gaza no es sagrada, no vale lo mismo. Esa es la verdadera raíz del problema, la jerarquía de la humanidad, la creencia, casi religiosa, de que algunos pueblos merecen seguridad, Estado, soberanía, mientras otros deben conformarse con sobrevivir, con limosnas humanitarias, con permisos para salir, con listas de espera para tratamientos médicos. Esa lógica no es exclusiva de Israel. Está en Venezuela, está en Irak, está en Afganistán. Está en cada país donde el derecho a decidir es visto como una amenaza a la estabilidad del sistema. Por eso, cuando en Venezuela las sanciones destruyen el acceso a medicamentos, cuando niños mueren por falta de insulina o por no poder recibir diálisis, no es un daño colateral, es intencional, es parte del plan. Al igual que en Gaza, el objetivo no es cambiar un gobierno con elecciones, sino quebrar un pueblo para que entregue su riqueza sin resistencia. El petróleo venezolano no es solo un recurso, es un símbolo. Es la prueba de que un país del sur puede gestionar sus riquezas sin someterlas a Wall Street, sin abrir sus puertas a la privatización salvaje, sin convertirse en un paraíso fiscal para capitales extranjeros. Y eso incomoda, porque si Venezuela lo hace, entonces ¿por qué no Ecuador? ¿Por qué no Bolivia? ¿Por qué no Nigeria o Angola? Ese es el miedo real, no el comunismo, no el autoritarismo, sino el ejemplo, el contagio de la dignidad. Por eso el asedio es total, económico, mediático, político, militar en su forma encubierta. Se financian oposiciones, se magnifican errores del gobierno, se criminaliza cualquier logro social, se bloquea el acceso al sistema financiero internacional, se roban activos como el avión de la aerolínea estatal, se congelan miles de millones en cuentas extranjeras. Todo bajo el amparo de una narrativa que dice que se está protegiendo la democracia, mientras se apoya a personajes que en el pasado han pedido intervenciones militares, que han organizado sabotajes, que han recibido fondos de gobiernos extranjeros para desestabilizar. La democracia que quieren imponer no es la del voto, sino la del poder económico. Una democracia sin soberanía, sin industria, sin control sobre sus recursos. Una democracia de fachada, donde se puede elegir entre opciones previamente aprobadas por Washington. Pero el pueblo venezolano ha resistido, no sin dolor, no sin dañar, pero ha resistido.
Y no solo resistido, ha aprendido. Ha entendido que el enemigo no está solo en el exterior, sino también en el interior, en esa élite que prefiere la sumisión antes que la dignidad, que cree que ser civilizada es hablar inglés, vivir en Miami y servir a intereses ajenos. Ha construido redes de cooperación, economías locales, sistemas de salud comunitaria, educación popular. Ha buscado alianzas en Asia, en África, en otros países que también padecen el mismo cerco. Ha aprendido a vivir con menos, pero con más sentido. Y en ese proceso, ha encontrado una conciencia que ni las sanciones ni los medios pueden destruir. Lo mismo ocurre con Palestina. Cada generación que nace en Gaza, en los campamentos de refugiados, en los barrios de Ramallah o Nablus, carga con una memoria viva. No se trata solo de lo que han sufrido, sino de lo que han visto: padres asesinados, escuelas demolidas, olivares arrancados, mezquitas profanadas, pero también han visto intifadas, han visto resistencia pacífica, han visto artistas que cantan, escritores que escriben, niños que pintan muros con colores que desafían la muerte. Esa es la verdadera amenaza para el ocupante, no las armas sino la continuidad, no el odio, sino la esperanza. Porque mientras un niño palestino cante una canción de su tierra, mientras un venezolano cultive un huerto en medio del bloqueo, mientras un joven africano rechace el neocolonialismo, el sistema sabe que no ha ganado, y por eso redobla su violencia. Porque la violencia no busca solo destruir, busca desesperanzar, busca que el oprimido se sienta solo, derrotado, culpable, que crea que su sufrimiento es castigo por su rebeldía, que piense que no hay alternativa. Pero el mundo ya no es el de 1950, ya no hay monólogo. Hoy, a pesar de la censura, a pesar de los algoritmos que entierran ciertos videos, a pesar de los medios que repiten la misma narrativa, la verdad se filtra. Jóvenes estadounidenses marchan en las calles contra la matanza en Gaza. Académicos europeos exigen el fin del financiamiento a crímenes de guerra. Periodistas independientes arriesgan su libertad para mostrar lo que los noticieros callan. Y en América Latina, países que antes guardaron silencio, ahora levantan su voz. No son gestos simbólicos, son actos de desobediencia al imperio. Y aunque parezcan pequeños, son grietas en el sistema, porque el poder, cuando miente, necesita consenso, y cuando el consenso se quiebra, el poder se debilita. No importa cuántas armas tenga, cuánto dinero controle, cuántos satélites espíe, sin legitimidad, es un gigante de barro, y eso es lo que está ocurriendo. La legitimidad del dominio estadounidense, como la del colonialismo británico antes, como la del apartheid sudafricano, se está agotando. Ya no basta con decir estamos del lado correcto. Ya no basta con hablar de libertad mientras se arman dictaduras o se bombardean civiles. Ya no basta con llamar democracia a lo que es intervención. La gente ve, sabe, recuerda. Y cada vez que se comparte un video de un niño palestino bajo los escombros, cada vez que se publica un informe sobre los efectos de las sanciones en Venezuela, cada vez que un senador europeo se atreve a decir la verdad, se acerca el momento del cambio, porque las grandes transformaciones no vienen de golpe, vienen de acumulación, de voces que se suman, de conciencias que despiertan, de actos pequeños que juntos forman una ola imparable. No digo que sea inmediato, no digo que no habrá más dolor, más pérdidas, más traiciones, pero digo que el rumbo ha cambiado. El mundo multipolar no es una teoría, es una realidad. Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil, Turquía, Irán, Indonesia y muchos otros ya no obedecen automáticamente. Negocian, cooperan fuera del dólar. Crean mecanismos de intercambio que no dependen de Wall Street. Y Venezuela, pese a todo, está en esa red. Gaza, aunque rodeada, también está en ese mapa simbólico de resistencia, porque no se trata solo de geopolítica. Se trata de cuánto tiempo más podemos aceptar que se decida por nosotros.
cuánto más permitimos que nos cuenten historias que insultan nuestra inteligencia. Cuánto más callamos frente al sufrimiento ajeno, pensando que no nos toca, pero nos toca. Cuando un niño muere en Gaza por una bomba fabricada en Texas, cuando una anciana en Caracas muere por falta de medicinas por culpa de sanciones impuestas en Washington, cuando un campesino en Congo muere por luchar contra una minera canadiense, cuando un indígena en Brasil es asesinado por defender su selva, todos nosotros estamos heridos. Porque la opresión en un lugar es un ataque a la humanidad entera. Y si no respondemos, si no buscamos la verdad, si no actuamos, nos convertimos en cómplices. No hace falta firmar un contrato, no hace falta disparar un arma. El silencio es suficiente, pero también el acto más pequeño puede cambiar el rumbo. Un video compartido, una carta escrita, una protesta, una decisión de no comprar productos de ocupación, una conversación con alguien que aún cree las mentiras. Todo cuenta, porque el sistema no teme al ejército, teme a la conciencia colectiva. Temen a que descubramos que no estamos solos, que el dolor que sentimos es común, que nuestras luchas están conectadas. Venezuela y Gaza no son casos aislados, son síntomas de un orden que se